Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. Del día de hoy voy a tratar de terminar ya con el análisis de la película de la ballena. El último personaje que falta, que creo yo que es importante, es el de Thomas, que es pues joven que llega queriendo ayudar a Charlie. Y creo yo que es importante porque en primera como que cuando aparece, pues es cuando Charlie se está infartando prácticamente, la primera vez que aparece. Y Charlie le pide que lea este escrito, ¿no? Y como que eso le da un toque de misterio a la historia porque uno no sabe, como que se puede imaginar muchas cosas, ¿no? Pero a primera instancia, por lo menos yo pensé que se trataba de un escrito de su expareja, ¿no? Quien se suicidó, quien falleció. Pero ya después uno se entera que en realidad es lo que escribió él y su hija. Pero creo que es importante como esa parte porque pues queda completamente claro que por lo menos las últimas palabras que él quería escuchar pues era las que había escrito su hija, ¿no? Entonces creo que eso deja como un impacto muy grande en este chavo y creo que eso también como que le da este impulso aún mayor de querer salvar a Charlie, de querer ayudarlo, ¿no? Creo que como que ve que Charlie está en una situación muy desesperada, o sea, es como la cuestión del peso, la cuestión de este escrito como muy misterioso, y conforme lo va conociendo más, pues se da cuenta que es el duelo de su pareja, de su expareja, y el duelo de su hija, ¿no? Y la relación tan complicada que lleva. Entonces creo que aquí este personaje como que permite ver y yo le voy a dar tal vez un giro un poquito, eh, no sé si decir forzado, ustedes lo dirán si es que lo quieren decir, en el sentido de cómo las personas que quieren ayudar muchas veces ayudan por diferentes motivos y muchas veces la ayuda no es realmente altruista, ¿no? Aunque creo yo que ningún tipo de ayuda es completamente altruista y creo que no podría ser en realidad, creo que incluido yo y creo que a muchas personas de mi gremio le puede resonar esto, muchas veces lo que nos mueve a ayudar tiene que ver con situaciones propias y que muchas veces son situaciones dolorosas, ¿no? Pero que eh, creo yo que muchas veces este deseo de ayudar se ve envuelto o se ve rodeado o se ve corrompido muchas veces por otras situaciones, ¿no? Por el deseo de reconocimiento, de poder, de dinero, ¿no? De muchas situaciones. Y en el caso de Thomas, creo yo que sí está claro que quiere ayudar, pero no es tanto un ayudar porque en realidad le interese Charlie, sino porque lo quiere ayudar para redimirse, lo quiere ayudar para que pueda volver con la frente en alto, por así decirlo, tanto al gremio de la iglesia al que pertenece como a su familia, ¿no? Que creo yo que ahí está como la parte más importante de este personaje, que en realidad él había tenido problemas de drogas, lo cacharon en eso, si mal no recuerdo, su familia lo manda a esta congregación, él no quería ir, se escapa, se roba un montón de dinero, lo pierde y entonces pues ya no tiene como cara para regresar, ¿no? Entonces pareciera que él está apostando todo al intentar salvar a Charlie en el aspecto de que si lo logra, pues tendría como motivos y justificación y como, por así decirlo, argumentos para regresar con la frente en alto, ¿no? Y él es un muy claro ejemplo de la culpa, ¿no? O sea, creo que en el caso de Charlie también se ve la culpa, pero se ve muy mezclada con la melancolía, se ve muy mezclado con el duelo, ¿no? En el caso de Thomas es más bien como la culpa así clara y llana, ¿no? Es como robó, se escapó, es muy joven, pareciera que no tiene como mucha experiencia en muchas cosas, entonces como que se deja llevar por este sentimiento y lo primero que quiere hacer es intentar expiarlo, no expiarse, muy propio de la religión, ¿no? Que es esta cuestión de expiar las culpas, expiar los pecados.
Y entonces inicia como esta cruzada que a mí me parece más como a necedad de salvarla, ¿no? Porque también ahí queda claro que Thomas, um, bueno, a mí me dio esa impresión que en realidad pues no inició esta vida eclesiástica por gusto, sino que la inició por presión familiar. Y entonces pareciera que hasta que se escapó, en esas condiciones en las que se escapó, fue que ya se empezó a pegar mucho más al dogma religioso, ¿no? Y pareciera que no es que haya hecho un análisis, una reflexión sobre lo que él quería pues pregonar o evangelizar o enseñar, sino que como muchos religiosos, como muchas personas religiosas, lo tomó como de manera muy literal todo lo que decían tanto la Biblia como la iglesia a la que pertenecía y se dejó llevar por eso, ¿no? Y como que pareciera que él tiene una epifanía cuando descubre que como que la cuestión del cuerpo, el que viviera Charlie y su expareja como en esta relación homosexual y la cuestión de la comida fuera justamente lo que más le podía en especial a la expareja de Charlie, ¿no? Y que por eso se suicidó y que por eso subrayó ese texto de la Biblia, ¿no? Como diciendo, ah, claro, ¿no? Es que pecaron en esto, entonces si Charlie renuncia a estas cuestiones se puede salvar, ¿no? Como si pudiera renunciar al cuerpo, entonces ya la va a librar, ¿no? Y entonces como que esa siempre ha sido una cuestión como que destaca mucho en la religión, ¿no? La cuestión del cuerpo, lo que se vive con y a través del cuerpo, ¿no? Y en específico los placeres, porque creo que decir la sexualidad sería reducir mucho esas partes, ¿no? Creo que la cuestión religiosa siempre ha tenido que ver mucho con todo el placer corporal, o sea, desde la alimentación, obviamente la sexualidad, el descanso, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se toman un tiempo para pensarlo, analizarlo, la mayoría, o si no es que todos los pecados capitales, tienen mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Gula, lujuria, pereza, por nombrar los primeros que se me vienen a la mente, pero tienen que ver precisamente con eso, ¿no? El placer del cuerpo, ¿no? Y también con esta parte más animal, por así decirlo, ¿no? De nosotros que tiene mucho que ver con la destrucción, ¿no? Como la ira, ¿no? Que todos saben que la ira conlleva actos muy destructivos. Y creo que, bueno, retomando un poco lo que planteaba Freud en Totem y Tabú y en otros escritos, eh, el inicio de la religión o la religión tal cual sí tenía como objetivo el ponernos límites en muchos aspectos simplemente para no matarnos, para no violarnos ni abusar entre nosotros, ¿no? Porque pues era necesario. Entonces muchas de esas reglas que se fueron imponiendo en las primeras sociedades y que van de la mano con la religión tenían esos motivos, ¿no? Pero se han quedado a lo largo de estos milenios ya prácticamente y no han sabido creo yo que evolucionar ni avanzar a la medida en la que la sociedad lo ha hecho, ¿no? Tal vez ya no es necesario tener tantas restricciones así de duras, ¿no? Creo que más bien ha hecho falta como diálogo para entender lo que en realidad pasa con el cuerpo, con la mente, cómo se vive el placer. Y lo que ha pasado es que muchas veces estas prohibiciones tan duras, pues lo que hacen es alimentar el deseo, ¿no? Y entre eso pues se generan muchos conflictos, ¿no? Es prácticamente gran parte de la teoría de la neurosis de Freud, ¿no? La cuestión de lo que se quiere versus lo que no se debe o lo que está bien o mal, entre comillas, socialmente hablando, ¿no? Entonces, creo que aquí se pone en juego en menor medida porque tampoco ese es como el fuerte de la trama de la película, ¿no? La película es más la melancolía, el duelo, la autodestrucción. Y este elemento como que queda ahí flotando, ¿no? Creo que el hecho de que exista este personaje es como para recordar que este contexto existe, ¿no? Que es un contexto que no es, no es menor cosa, al contrario. De hecho, Alan, creo que sí se llamaba así la expareja de Charlie, pues realmente se suicidó por eso, porque
una, no cumplió las expectativas de su padre, que era una persona muy religiosa y que por ende no cumplió las expectativas de la iglesia, ¿no? Entonces eso le pasó factura a él y entonces eso lo llevó a matarse, ¿no? Y es por eso que se desencadena toda esta situación. Entonces creo que él como personaje, Thomas, ayuda como a recordar que eso está ahí, que es importante y que muchas veces, aunque existan las mejores intenciones en alguien que quiera ayudar, hacerlo desde ese lugar de redención completamente egoísta, pues no lleva a ningún lugar, ¿no? Creo que al contrario, como que creo que un momento importante es cuando Charlie lo confronta en el sentido de decir que, o sea, que de preguntarle y provocarlo a preguntarle si le resulta asqueroso, ¿no? Si le da asco por su ser. Entonces como que este chavo se resiste, pero al final sí que le dice que sí, ¿no? O sea, como que en realidad queda claro que no quería ayudarlo, o sea, que más bien por esta repulsión, por este asco, porque Charlie representa todo lo que la iglesia, por lo menos en el canon de este hombre, de este chico, pues es todo lo que no se debe vivir, todo lo que no se debe permitir, todo por lo que hay que luchar y erradicar, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un punto muy interesante. También creo yo que la relación que establece con Ellie es muy importante porque deja ver muy muy claro cómo Ellie sí es muy destructiva, sí está dispuesta a atacar a quien se deja atacar, de ponerles trampas, de fastidiarles la vida, ¿no? En este acto de sacar odio, pero pues le resulta al revés en esta ocasión y a Thomas pues le resulta bastante bien, ¿no? Que creo que eso es como um, algo rescatable en el sentido de que a veces enfrentar las situaciones pues es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Al final pues esta confesión que realiza, irónicamente muy católica, religiosa la situación de la confesión, lo exime de culpa, ¿no? Entonces eso creo que está curioso, está para pensarse en el sentido de que justamente lo que él predicaba y no hizo, al final lo liberó, ¿no? Y creo que también eso dice mucho de cómo muchas veces hablar las situaciones independientemente de, bueno, no independientemente de quién, iba a decir que independientemente de quien se ayuda, pero a veces no, hay personas que utilizan la información que se les da y le pueden destrozar la vida a alguien, ¿no? Que es el caso de Eli. Eli quería fregarlo, quería fastidiarlo, pero no resultó. Pero bueno, el chiste aquí es que pudo confesarse, pudo hablar y eso pues, le permitió regresar, ¿no? Entonces creo yo que ese es como los puntos a destacar y lo más importante de este personaje, ¿no? En lo personal, eh, a mí la religión se me hace muy interesante, se me hace importante el contexto histórico que tiene con la humanidad, porque ha marcado la historia de todos nosotros de alguna manera, en mayor o menor medida, ¿no? Especial aquí en México, que es un país tan religioso, donde hay muchos puntos a analizar, a reflexionar, hay muchas tradiciones, hay muchas costumbres, hay muchas formas de vida que se basan y se rigen en torno a eso, ¿no? Entonces, antes de atacar la iglesia y la religión tal cual, creo yo que se puede reflexionar y pensar y aprender mucho de eso. Mas yo no concuerdo en vivir así, ¿no? O sea, no creo que sea lo mejor, creo que al contrario, causa mucho daño como en la película se ve, ¿no? O sea, creo que más bien se puede aprender ciertas cosas, se puede aprender y analizar, y es importante analizar el impacto de esto en la sociedad y en la vida de las personas, pero tomarlo como una forma de vida además rígida creo que es muy muy peligroso, ¿no? Entonces bueno, creo que como que es algo lo importante destacar. Decía todo esto o esto último porque esto se me hace importante, pero a mí me caga este tipo de personas, a mí se me hace nefasto, se me hace muy pesado. Les digo, como que esta cuestión de querer ayudar desde este lugar se siente muy falso y más bien porque es una cuestión de autorredención, de culpa. Entonces, en algún punto creo que Liz dice que nadie puede salvar a nadie, ¿no? Solo se puede salvar a uno mismo. Y creo que eso es verdad, o sea, con los años que yo tengo ya de experiencia,
sí puedo decir eso, o sea, creo que ya sea una persona religiosa, ya sea un médico, un terapeuta, un psiquiatra, sea quien sea, alguien que esté en las áreas de la salud, creo que algo que se aprende a veces de manera muy desagradable, de manera muy dolorosa, de manera muy triste, es que hay personas que no se pueden salvar porque no quieren ser salvadas, hay personas que por más que digan o por más que alguien más trate de salvarlos, pues simplemente no va a suceder, ¿no? Más bien lo que nos toca a los que estamos en un rol de ayuda, pues es eso, es ayudar, es promover que las personas se cuiden a sí mismas, que se hagan responsables de sí mismas, cuestionarlas, acompañarlas y hacer la función de contención cuando sea necesario, pero no se puede nada más, ¿no? Creo que esa es una línea que muchos colegas míos no entienden, que no nos toca salvar, que no nos toca decir qué hacer, qué no hacer, que no nos toca resolverles la vida a los pacientes ni darles guías, porque las guías en realidad no existen, ¿no? O sea, eso ya depende de cada quien y también creo yo que es una cuestión de libertad, es un ejercicio de libertad la cuestión de la ayuda. También es importante reconocer que cada quien va a tomar sus decisiones, que cada quien elige qué camino seguir independientemente de lo que nos guste o no. Y eso creo que es algo que este chico no aprendió aquí. Creo que en su necedad por salvar a Charlie perdió como la oportunidad de aprender muchas cosas, ¿no? Quién sabe, es una ficción, es una historia ficticia, quién sabe si en esa historia ficticia lo haga después o si personas parecidas en la vida real lo hagan, ¿no? Pero bueno, pues creo que eso es lo más importante de este personaje y ya a modo de conclusión de la película, pues decirles que a mí se me hizo una muy buena película, creo que aborda de una manera muy interesante, de una manera directa, clara, muy concreta cómo se vive la melancolía. Yo he visto como comentarios y análisis en redes sociales que hablan mucho sobre los neurotransmisores, que si hubiera existido un psiquiatra ahí es como, o sea, no entiendo cómo pueden decir eso. Es como si no hubieran visto la historia, o sea, como si no hubieran escuchado el dolor de estos personajes, ¿no? Es como, ajá, tal vez un medicamento psiquiátrico podría ayudar en algo, ¿no? Podría ayudar en algunas situaciones, pero eso está muy limitado, o sea, creo que está muy claro que este hombre ha vivido situaciones muy dolorosas, que está atravesando por algo muy pesado para él, que está sufriendo muchísimo y sacarse eso de que necesita medicamento es como muy negligente, se me hace muy poco ético como achacar toda una cuestión hormonal o neurológica o fisiológica, como si no existieras todo ese trasfondo, ¿no? Como si la vida que él ha tenido y cómo la ha asumido no tuviera ningún impacto, ¿no? Como si nada más fuera una cuestión de que se le echaron a perder los neurotransmisores y ya, o sea, hay mucho trasfondo, hay mucho que escuchar, hay mucho que estudiar, hay mucho que reflexionar. Entonces, bueno, la película siento que lo plantea muy claramente, ¿no? Desde ese lugar que todo eso que vive Charlie no es gratuito, que creo que muchas personas se pueden ver reflejadas ahí, que se pueden ver pues de cierta forma implicadas en el sentido de que han vivido cosas similares o están viviendo cosas similares y no precisamente desde el lugar de la autodestrucción por la comida, ¿no? Creo que ya lo he dicho en los otros videos, puede ser la comida, pueden ser las adicciones, puede ser el sexo, pueden ser otras conductas de riesgo, o sea, muchas veces la base, la esencia se parece, pero los caminos cambian, ¿no? Pero tienen que ver con eso, ¿no? Cómo se vive o no se vive el dolor, cómo es que cada quien encuentra formas de hacerle frente o de callarlo. Y eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de manera literal. Charlie al final murió. Charlie murió de una forma, pues pareciera yo, o diría yo que, pues muy, como muy directa, por así decirlo. O sea, él se mató, él encontró la forma de matarse y lo hizo. Como que no hay como hilo negro en ese sentido, no hay nada que descubrir, no hay nada que sacar, él simplemente encontró la forma
de matarse porque no pudo enfrentar esa pérdida, no pudo asumir ese dolor, porque él decidió no hablar, pero también creo yo que tampoco encontró a alguien que estuviera tan dispuesto a escucharlo. Liz estaba, y creo que gracias a ella es que él vivió más tiempo del que vivió, pero fuera de eso no había nadie más que lo escuchara, ¿no? Tal vez no lo buscó. Esa es la realidad de muchas personas que en realidad sí necesitan ayuda y no la piden. Y muchos mueren así. Pero también hay muchas personas que sí piden ayuda y que encuentran, en especial a colegas míos que son de oídos sordos, que se la pasan diagnosticando, que se la pasan buscando cómo derivar con un psiquiatra, que se la pasan aplicando pruebas, que se la pasan haciendo todo menos escuchar, que se la pasan estudiando y diciendo que van a aplicar cosas que encontraron en Facebook o que encontraron tal estudio, que todo está basado en evidencia, pero ni siquiera saben la metodología de sus estudios, ni siquiera saben cómo se hizo esa investigación, si está planteada según alguna metodología o si ni quién hizo los estudios, ¿no? Las investigaciones, muchos creen que porque es una investigación no está sujeta al sesgo o que es completamente neutral, ¿no? La mirada o la intención con la que hizo, cuando muchas de esas investigaciones las hacen las farmacéuticas o empresas que se dedican a eso y que obviamente también sus intereses. Se me hace muy ingenuo pensar que en este mundo tan capitalizado, tan apegado a generar ganancias, creamos que lo que sucede en cuanto a la salud en general, pero en específico la salud mental, se salve de estas tendencias capitalistas de ver a las personas como objetos, como carteras y solamente sacarles el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ese ya es tema para otro video, pero creo que invita a la reflexión en muchos aspectos. Entonces, pues creo que con eso puedo terminar el video de hoy, el análisis de la película. Si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber. Y con eso pues termino, nos vemos el próximo. Adiós.